Amén, hermanos. Vayamos a nuestras Biblias, al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el versículo 7. Éxodo, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice la santa palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén, hermanos. Se dice que en 1918, en la época de la Unión Soviética, hubo un caso de un juicio donde el acusado, nada más y nada menos que era el Dios Todopoderoso. Había un hombre llamado Anatoly Vasilevich, que era ministro de Lenin en aquella época, el cual organizó en Moscú un juicio contra Dios. Se llamó el juicio del Estado soviético contra Dios. En el banquillo de los acusados se encontraba Dios representado por una Biblia. Él fue acusado de los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Curiosamente, fue defendido por abogados designados por el mismo gobierno soviético. Pero el tribunal declaró culpable a Dios de los delitos por los cuales había sido acusado. Y la sentencia era la pena de muerte. Esta fue ejecutada inmediatamente por un pelotón de fusilamiento, disparando varias veces al aire de Moscú. Cuando escuchamos esta historia, parece una locura, ¿verdad que sí? Pero hermanos y amigos, el hombre en su soberbia y el hombre en su ignorancia ha llegado al extremo absurdo al no encontrar culpables, tarde o temprano culpa a Dios de su desgracia. El mismo hombre que vive de espalda a Dios, el mismo hombre que odia a Dios y que desecha su ley, ha sentado a Dios en el banquillo de los acusados. Como dice C.S. Lewis en su libro Dios en el banquillo, el hombre ha invertido los papeles. El hombre se ha colocado como un juez y Dios está en el banquillo para ser juzgado. Y esto es precisamente lo que leemos y lo que encontramos en el texto que acabamos de leer en Éxodo 17. Cómo nuevamente el pueblo de Israel, en vez de confiar en Dios por todo lo que Dios había hecho anteriormente con mano poderosa, ¿cuál fue la respuesta de este pueblo? Murmurar contra Dios, dice el texto. Tentar a Dios, acusar a Dios, contender contra Dios. Contender contra su Creador. El Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto fue acusado y fue juzgado por este pueblo. Una insolencia de este pueblo que llegó al extremo, hermanos. Que llegó al límite jamás imaginado. Es algo que da vergüenza poder leer esto
en la Biblia, pero hay algo grandioso aquí, hermanos. Hay algo aún más maravilloso en esta historia. Y es que Dios muestra su fidelidad, a pesar de la insolencia de su pueblo. Y es por eso, hermanos, que mi intención al leer estos textos, los cuales estudiaremos, es que nosotros podamos comprender que, hermanos, Dios siempre hace mucho más, escucha esto, de lo que nuestros pecados nos permiten ver. Dios hace mucho más de lo que nuestros pecados nos permiten ver, a pesar de nuestra queja, a pesar de nuestra murmuración, a pesar de nuestra maldad, mis hermanos. Dios hace cosas inimaginables a favor nuestro. Dios hizo, escucha esto, lo que tú y yo no podíamos hacer, salvarnos, hermanos. Ese es nuestro Dios. Y para mostrarles esto, he dividido este sermón en 2 puntos. En primer lugar, vamos a ver la insolencia de los hombres al acusar a Dios en medio de la prueba. Y en segundo lugar, veremos la respuesta maravillosa de Dios ante tal acusación. Y con esto en sus mentes y sin más preámbulo, vamos a nuestro primer punto para abordar el texto en esta mañana. La insolencia de los hombres al acusar a Dios en medio de la prueba. Dice el versículo 1, hermanos, de Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Como sabemos, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, fue liberado de la mano de servidumbre con hechos poderosos. Vemos a Dios cómo lo hace por medio de las plagas. Vemos a Dios, hermanos, abriendo el mar en 2 para que su pueblo pasara. Vemos a Dios cómo se manifiesta a través de la columna de nube durante el día para guiarlos. Vemos también a Dios cómo se manifiesta en la columna de fuego por las noches para alumbrar sus caminos. Y vemos que Dios los envía por el desierto. Ellos están camino a Canaán, a la tierra prometida. Ahora, hermanos, conocemos que siempre el camino hacia Canaán era un camino corto. Y aunque pasaba por el desierto, era una distancia que se hacía en poco tiempo. Pero ¿qué dice el texto allí? Dice que partieron del desierto de Zin conforme al mandamiento de Jehová. Y noten eso allí en primer lugar. Ellos venían de cruzar el desierto de Shur y llegan al desierto de Zin conforme al mandato de Dios. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es que es Dios quien lleva a su pueblo al desierto. Los llevaría a Dios por el camino más difícil. Más adelante, cuando leemos la Biblia en este relato de la salvación de Dios, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, Dios les explica el por qué lo hizo de esta manera. En el versículo 2 leemos que dice Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años para el desierto. ¿Para qué, Dios, nos trajiste aquí? Dice Dios, para afligirte, dice Dios. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y si nosotros leemos la historia de Israel, hermanos, desde que salió Israel de Egipto, eso fue prueba y prueba de Dios. Prueba tras pruebas en el desierto. Había un diseño en las pruebas de Dios para con su pueblo. Curiosamente, el texto que leímos dice que llegaron a un lugar llamado Refidim, que significa lugar de descanso. Pero hay algo clave aquí para entender esto, hermanos. Estas pruebas que Dios había diseñado para su pueblo era para detestarlos de toda dependencia terrenal y enseñarles a confiar en Él. Dios hizo todo esto para que ellos aprendieran a guardar sus mandamientos y que descansaran solamente en Él. Y en este punto yo quiero decirte, hermanos, como vimos en la clase de hoy, Dios no hace nada sin propósito.
Dios no hace nada sin propósito y Él permite momentos críticos en nuestras vidas precisamente porque en esos momentos críticos en nuestras vidas es donde se revela lo que realmente hay en nuestros corazones. Es muy fácil confiar en Dios en medio de la prosperidad, ¿verdad que sí? Es muy fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando mi nevera está llena, cuando tengo salud, cuando mis hijos están bien, cuando mi cuenta bancaria está bien, cuando todo está bien, confío en Dios. Pero cuando llegan los momentos difíciles, momentos críticos, cuando algo no tiene sentido en mi vida, entonces inmediatamente empiezo a desconfiar y a dudar de Dios. Y esto se debe, mis queridos hermanos, a que nuestro lugar de descanso con frecuencia son en las cosas que poseemos y no en Dios. Es así. Así es el corazón del hombre. Y esto se debe a que tendemos a olvidarnos del Señor en la prosperidad. Nuestra fe, hermanos, se debe a las circunstancias. Es una fe circunstancial allí. Si las cosas están bien, buenas, perfectas, yo tengo mi fe fuerte, estoy bien con Dios, Dios y yo, nada más. Pero cuando las cosas llegan, se ponen feas, se ponen difíciles, nuestra fe está débil. Nuestra fe se manifiesta en desconfianza hacia Dios. Hermanos, y sé que esto te parece trillado, y lo has escuchado otras veces, pero quiero decirte algo aquí, hermanos, las pruebas, el sufrimiento, nunca nos deja como nos encontró. Las pruebas y el sufrimiento nunca nos deja como nos encontró, hermanos. El autor Tim Keller decía que el sufrimiento polariza a los hombres. Es decir, los lleva a los extremos. ¿Y cuáles son esos extremos en los cuales es llevado el hombre por el sufrimiento y las pruebas? O nos acercamos a Dios, hermanos, y nos hace más agradecidos con Dios, y nos hace más dependientes de Dios, y nos hace más compasivos con otros, o nos alejamos de Dios, y nos hacemos menos dependientes de Él, más egoístas, más orgullosos y más autocompasivos. Eso es lo que hace el sufrimiento. Nos lleva a los extremos. O nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios. Y aquí no es querer sufrir por sufrir, hermanos, porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero cada prueba, cada sufrimiento, cada momento crítico en nuestras vidas no es para que nos sumerjamos en la autodestrucción, mis hermanos, sino para que vayamos a la presencia de Dios. Y eso es lo que Él quiere. Como dije, Dios quería que su pueblo no dependiera de las cosas terrenales de Egipto, sino de Él. Y Dios quiere que en los momentos difíciles nuestra fe esté puesta no en las cosas que Dios provee, sino en Dios mismo. En lo que es Dios, en su fortaleza, en su carácter, en lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Y como vamos a ver, hermanos, lo que no vio el pueblo de Israel es que se estaban enfrentando a una prueba de su fe. Y sin duda el pueblo estaba en una situación crítica en el desierto. Era una prueba difícil lo que venían a enfrentar el pueblo en el desierto. ¿Cuál era esa prueba que dice el texto allí? La falta de agua. Dice, y no había agua para que el pueblo bebiese, hermanos. Y esto es algo obvio, que en el desierto faltara agua, hermanos. Y si no tomas agua en el desierto, en pocos minutos, en pocas horas, te deshidratas y mueres. Así que la necesidad del pueblo era urgente. Necesitaban agua. Pero los israelitas, en vez de asumir esa prueba, en base a todo lo que Dios había hecho anteriormente, recordemos que en el capítulo 15, versículo 22, ellos ya habían vivido una situación similar en el desierto. Dice allí
Éxodo 15, que salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué? Sin hallar agua, hermanos. Y dice el versículo 24 que ellos murmuraron contra Dios. Y a pesar de esa murmuración y esa queja, dice el versículo 27 que Dios los llevó a Elín, donde habían 12 fuentes de aguas y palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y es allí donde Dios les enseñó que Él era su sanador. Es allí donde ellos vieron su glorioso poder y su fidelidad una vez más. Pero a pesar de eso, ellos convirtieron esa prueba en una prueba para Dios. Acusaron a Dios y lo sentaron en el estrado. Culparon a Dios. Ellos tomaron una actitud ofensiva hacia Dios. ¿Y saben qué decidieron? Demandar a Dios. Lo demandaron allí. Vean el versículo 2 al 3. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Ven lo que está pasando aquí, hermanos? Los israelitas cuestionaron, acusaron y demandaron a Dios. En su insolencia lo hicieron. En su insolencia lo hicieron. Y lo que vemos aquí, mis hermanos, es que este pueblo no tomó en cuenta a Dios y no vieron a Dios en sus pruebas. No les bastaba que el Dios de los cielos estaba con ellos de día y de noche. No estaban contentos, exigían más. Una y otra vez hay un patrón de olvido en las mentes del pueblo de Israel. A la primera de las pruebas se les olvidó todo lo que Dios había hecho. Hermanos, y con esto no estamos diciendo como que las pruebas, que era una prueba fácil. Ninguna prueba lo es. Pero pregunto, ¿qué debían hacer ellos? ¿Qué debieron hacer ellos? Debían traer a sus mentes, hermanos, que la provisión de Dios es oportuna. Amén, hermanos. Ellos debieron confiar en la bondad de Dios y clamar por su ayuda. Él los había sacado de Egipto con mano poderosa. ¿Cómo no los iba a proveer de agua y de comida como efectivamente lo hizo en el pasado? ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, cuando llegan los momentos difíciles? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos clamar a Dios y traer a nuestras mentes las incontables veces que Dios ha provisto de lo que necesitamos en nuestras vidas. Y creer en Dios. Creer en Dios. Pero como dije, no solo en lo que Él provee, sino en Dios mismo, en su carácter, en lo que Él es. Es allí nuestro verdadero descanso. Es allí nuestra verdadera fortaleza y consuelo y refugio. Es allí. Por eso uno de los pecados, hermanos, con que nosotros batallamos constantemente es la incredulidad. Es la incredulidad. Y esto es un pecado que no se habla, que se habla poco de este pecado. Pero ciertamente es el pecado del inicio, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis? Adán y Eva no creyeron en las palabras de Dios. Creyeron en la mentira de Satanás. Creyeron en ellos mismos. Y dice la Biblia que el hombre natural, mis hermanos, no cree en lo que Dios dice y por eso acusa a Dios y los culpa de su desgracia. Tú eres el culpable, Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo aquí. Y quiero que noten el ambiente de juicio, el ambiente de demanda, murmuración, tentaron a Dios, altercaron contra Dios. Y quiero ir aquí en orden ascendente para ver el aumento del corazón insolente de los hombres.
Así es el corazón nuestro. Crece cada vez más en la insolencia hacia Dios. Así es nuestro corazón, hermanos. Y dice el texto que el pueblo murmuró. Y aunque murmuró directamente contra Moisés, fue a Dios quien fue dirigida esa murmuración. Cuestionaron fue a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era el representante de Dios ante ellos. Tampoco es la primera vez que este pueblo murmura contra Dios. Si leemos capítulos atrás, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17, hay 10 veces que se repite esta palabra, la murmuración. Y es Dios allí diciendo, y el pueblo murmuró, y he oído sus murmuraciones. ¿Por qué murmuráis? No murmuréis, dice Dios. Una y otra vez el pueblo quejándose y murmurando contra Dios. ¿Y qué pecado, hermanos, es el de murmurar? Ese hablar entre dientes, ese difamar a espaldas de otros. Pero esta murmuración no fue contra alguien cualquiera, fue contra Dios mismo. Fue contra Él, hermanos. Y eso es un pecado notorio que la Biblia condena. Donde la Biblia dice que están aquellos que tienen una mente reprobada, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo nos los dice. En Romanos 1 y en 1 Corintios 10:10 nos dice, haciendo alusión a las murmuraciones del pueblo en el desierto, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pero aquí la insolencia de los hombres va en aumento, hermanos. Esto era una evidencia de la falta de fe en el Señor. Si no fuera poco esa murmuración, dice el texto, que tentaron a Jehová. Pusieron a prueba a Dios. Y dice el versículo 7 que ellos tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Ven la acusación aquí? Es como dando un ultimátum a Dios. ¿Está pues con nosotros Jehová o no? Y si leemos el versículo 3, hermanos, en su murmuración contra Moisés y en su tentación contra Moisés, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En otras palabras, llamaron a Dios mentiroso. Dios, tú nos prometiste llevarnos a la tierra prometida. Tú nos prometiste llevar allí donde fluye la leche y la miel. Pero violaste tu promesa y nos has traído a este desierto para morir. Tú nos mentiste, Dios. Tú nos traicionaste. El Salmo 106:14 nos dice, hablando precisamente de estos hechos, que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Así es el corazón del hombre. Pero si no fuera poco, hermanos, la insolencia del hombre, como dije, va en aumento. Esta actitud no queda en una sola murmuración y en tentar a Dios. Lo que hace más fuerte aquí este pecado, hermanos, es que el pueblo alterca contra Dios. Es decir, lleva esa acusación y lleva esa murmuración a otro nivel. Alterca contra Dios. Y esta palabra en el hebreo tiene una connotación fuerte. ¿Por qué? Porque nos habla de un reclamo allí, de una demanda judicial, de un litigio contra Dios. Esto era más que una simple queja, hermanos. No es lo mismo cuando tú pones una queja contra alguien que cuando demandas a alguien. Una demanda está más arriba que una queja. Es una demanda judicial que hicieron contra Dios y contra Moisés. Y dice el versículo 7 que debido a eso aquel lugar fue llamado Masat y Meriba. Y ambas palabras significan que pusieron a prueba y demandaron a Dios. Lo llevaron a juicio. ¿Qué locura más grande es esta, hermanos?
El hombre, quien es el acusado, ahora acusa a Dios. El Dios que los liberó de Egipto, el Dios que dividió el mar, el Dios que dulcificó las aguas amargas, que les dio maná y les dio codornices hasta que eso les salió por los dientes, hermanos, había demostrado su fidelidad siempre, ahora es acusado por este pueblo ingrato. ¿Recuerdan el sermón pasado del pastor Plinio sobre Amós? Cómo Dios es quien tiene el derecho absoluto de dar juicio a todas las naciones. Y aquí por la insolencia y el descaro de los hombres, es Dios el acusado, repito. Es Dios quien está en juicio. ¡Wow, hermanos! Esto es algo inimaginable. A nosotros nos encanta hablar de derechos humanos, ¿verdad que sí? Siempre se habla de eso. Todo se basa en los hombres. Campañas a favor de lo que merecemos, de nuestros derechos. Decía William Temple que la mayoría del pecado, que la esencia del pecado es que yo me hago a mí mismo en un montón de formas el centro del universo. Así es el hombre. Es el centro de todo el universo. Todo gira alrededor de él. Siempre el hombre es la víctima. Siempre el hombre exigiendo justicia. Siempre el hombre exigiendo derechos. Pero nunca hablamos de los derechos de Dios. Nunca hablamos de los derechos de aquel que creó todas las cosas y que tiene el poder y gobierna sobre todo lo que existe, hermanos. Nunca hablamos de eso. Al contrario, lo juzgamos según nuestra norma de justicias, unas normas que están corruptas por el pecado y manchadas por nuestra maldad, hermanos. ¿Cómo es posible esto? Es absurdo. El hombre lleno de maldad, el hombre lleno de pecado y de injusticia se atreve a acusar al Dios todopoderoso, santo, lleno de bondad y lleno de toda justicia. Es absurdo, hermanos. En estos días leía, para ver la maldad que ha llegado el hombre, que en 1944, hermanos, en los Estados Unidos, fue condenado un niño de 14 años y ejecutado por homicidio, sin testigo y sin pruebas, solamente porque era de raza negra y estaba en el lugar equivocado. Y 70 años después fue absuelto de ese pecado, de ese delito. Así es la maldad de los hombres, mis hermanos. Por eso esto se pone peor aquí. Porque la demanda judicial que estaban trayendo ante Dios y los cargos en contra de Dios y contra Moisés, ¿cuál fue el veredicto de esa demanda judicial? La pena de muerte. La pena de muerte. Miren el versículo 4, hermanos. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, dice Moisés. Moisés clama a Dios como diciendo: ¿qué hago con este pueblo? Me quieren matar, Dios. Ellos seguramente dijeron: Moisés, tú que eres el representante de Dios, y como no podemos ejecutar a Dios, te vamos a ejecutar a ti. Lo vamos a hacer contigo. Si ellos iban a morir, Moisés sería el primero y los cargos serían traición y genocidio. Así es la maldad de los hombres, hermanos. Llega al punto, escuchen esto, que si de haber tenido la oportunidad de ejecutar a Dios, lo habrían hecho. Así es, hermanos. De hecho, eso fue lo que hicimos nosotros en la cruz del Calvario. Sentenciamos a Cristo y ejecutamos a Cristo. Y como vimos, eso estaba decretado en el plan de Dios para salvación, pero eso no anula la responsabilidad de los hombres. Lo hicimos en esa maldad. Si usted y yo hubiéramos vivido en esa época, estaríamos dentro de la multitud diciendo: ejecútalo.
crucifícalo. Por eso antes de decir, oye, este pueblo sí que era malvado, antes de decir eso, hermanos, debemos mirarnos a nosotros mismos y ver que la Biblia nos presenta ese cuadro de lo que hay en nuestros corazones. Dice Romanos 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen su injusticia con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad que detienen los hombres con esa injusticia? Que Dios se ha manifestado por medio de las cosas hechas y que ciertamente Dios se ha manifestado a través de Cristo, hermanos, pero el hombre ha decidido adorarse a sí mismo y no adorar a Dios. Esa es la injusticia de los hombres y la maldad. Y el punto es, hermanos, que no solo esto revela la incredulidad, la ingratitud, lo desconfiado, lo descontento, lo soberbio del corazón del hombre, sino que revela la impiedad que alberga nuestros corazones. Y quiero decirte algo aquí, hermanos. Un corazón impío no solamente lo posee un ateo, escucha eso. Un corazón impío no solo lo posee un ateo, sino alguien que no toma en cuenta a Dios, que no toma en cuenta su gloria y que no depende de Él. Eso es un corazón lleno de impiedad. Y con frecuencias en nuestras vidas podemos leer las promesas de Dios y podemos consolarnos en ellas y orar por un par de minutos, pero con frecuencia los mismos pecados del pueblo de Israel, esa incredulidad, esa maldad, esa falta de dependencia de Dios, esa ingratitud, esa insolencia, son manifestados en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así somos. A pesar de las muchas formas en que Dios nos ha cuidado, de las muchas formas, incontables formas, nos ha librado de tantas cosas, todavía dudamos de Él. Todavía lo señalamos al cielo y le decimos, Dios, tú te equivocaste en tu plan. Tú te equivocaste. Tu plan no funcionó. Le gritamos, Dios, ¿por qué permitiste esta prueba? ¿Acaso no soy tu hijo? Sentenciamos a Dios, hermanos. Dudamos de Él. Y esto debemos admitirlo con vergüenza, hermanos. Cuando olvidamos a Dios. Olvidamos por completo su bondad y su sabiduría. Y nos llenamos de amargura en nuestros corazones. Él ha decretado todo, hermanos, como hemos dicho, en nuestras vidas. Y aunque no hablamos, porque cuando nos pregunta cómo van las cosas, nunca decimos, bueno, aquí amargados por las pruebas de Dios. No, ¿verdad? Nunca decimos eso. Lo ocultamos, pero por dentro hay una raíz de amargura contra el Dios Todopoderoso, mostrando que no estamos satisfechos con lo que Él nos ha dado. ¿Ven el cuadro del corazón del hombre, hermanos? Y mira que la Biblia advierte sobre la amargura del corazón. Es una persona cuyas palabras, cuando habla, son llenas de veneno allí. Israel, por increíble que fuera, hermanos, acusa a Dios de mentiroso y de querer matarlo. Y les voy a decir algo. Aunque esto parece una locura de los hombres, esto no debe sorprendernos. Para nada, hermanos. Si Adán y Eva culparon a Dios siendo los primeros humanos, después de eso nada de lo que hace el hombre puede sorprendernos. Nada, hermanos. Pero lo que sí es sorprendente en esta historia es la respuesta de Dios ante esa insolencia. Eso sí que nos sorprende. Miremos a nuestro segundo punto, hermanos. La reacción de Dios ante tal acusación. La reacción de Dios ante tal acusación. Hablando de derechos de Dios ante semejante pecado, Dios tenía el derecho absoluto de destruir a las personas en ese mismo momento. Y nadie tenía que cuestionar eso. Nadie tenía que decirle a Dios por qué lo hiciste. Nadie, hermanos. Él es soberano. Pero el Señor no lo hizo.
mostró bondad, mostró misericordia, mostró paciencia allí. Y esto es lo más hermoso de esta historia. Así que yo te pido en este punto que puedas abrir tus ojos espirituales, hermanos, y contemples la gracia de Dios. Porque dice en el versículo 5, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿ustedes quieren llevarme a juicio en verdad? Bueno, vamos a hacer las cosas como tienen que ser. Vamos a hacer las cosas ordenadamente. Debido a la magnitud del juicio, vamos a llamar a los testigos. Y le dice a Moisés que pase delante y lleve consigo a los ancianos de Israel. Ellos serían la corte y los testigos de tal juicio. Así se tenía que ser según la ley de Dios en Deuteronomio 19:17. Los litigantes, dice la Biblia, que debían presentarse delante del Señor y delante de los jueces. Pero ¿qué más le dice Dios a Moisés? Le dice, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y eso nos debe llevar, mis hermanos, a la primera plaga en el desierto antes de liberarlos, cuando con la vara de Moisés golpeó el río y se convirtió en sangre. Por eso el lenguaje judicial aquí es fuerte, hermanos. Porque la vara era un símbolo de autoridad y de juicio de Dios. Cuando leemos sobre la vara de Dios, siempre es ejecutando su juicio contra las naciones. Y lo podemos ver en los versículos 8 al 16 de este mismo capítulo, cuando Dios pelea contra Amalec con la vara de Dios en la mano de Moisés. Por lo tanto, hermanos, el punto es que Dios le está diciendo a Moisés, es que él no iba a actuar como el acusado, sino como el juez de las naciones, emitiendo el veredicto al culpable. Pero es evidente que Dios requiere justicia ante el pecado. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos dice la Biblia. Alguien merecía un castigo. Alguien merecía ser castigado allí. Y síganme con cuidado aquí, hermanos. La pregunta es, ¿quién iba a recibir ese castigo? ¿Quién iba a ser el castigado aquí? Es allí el misterio más grande de todos. Ni a ti ni a mí nos hubiera pasado por la mente esto. Créanme. Leemos en el versículo 6. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Enjoreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, en presencia de los testigos. Hermanos, quiero decirte que en ningún otro pasaje de la Biblia se muestra a Dios compareciendo delante de los hombres. Excepto aquí y excepto cuando leemos en los evangelios cuando Cristo fue llevado en juicio. Pero siempre, hermanos, son los hombres los que comparecen delante de Dios. Siempre son los hombres los que reciben el juicio de Dios. Por eso el misterio más grande aquí es que Dios dice allí, yo estaré delante de ti sobre la peña y golpearás la peña, hermanos. Dios está diciendo, yo me presentaré ante la acusación en mi contra. Vean eso, hermanos. Es Dios probándose a sí mismo ante la corte. Y allí en la peña de Joreb, el mismo lugar que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, ¿te acuerdas de ese sermón? A la sombra del monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, golpea la peña con la vara, que era el símbolo de su poder y de juicio. Dios asume la acusación y se enfrenta a lo que dudan de él y con su propia vara recibe el castigo. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Y esto tenemos que relacionarlo, tenemos que leer la Biblia, hermanos, para entender todo esto.
en Deuteronomio 32:4, nos habla de Dios como nuestra roca de salvación. Y el Salmo 62 dice, mis hermanos, que solamente Él está mi salvación. Él es mi refugio, dice la Biblia. Entonces el misterio aquí es que Dios no iba a castigar a su pueblo, sino que Él iba a recibir todo el peso del castigo que su pueblo merecía. Eran ellos que merecían el castigo de Dios. Eran ellos los que merecían morir. Pero Dios en su gran misericordia, hermanos, decide cargar la culpa del pueblo para salvarlos de su propia ira. Y escuchen esto, y sin pasar por alto su justicia. Él requería su justicia y se puso en medio de su pueblo para recibir ese propio castigo de su propia ira. Es algo sorprendente. Yo tomaré su lugar y perdona al pueblo y lo salva de una muerte segura. ¿Y cuál fue la salvación inmediata del pueblo? ¿Cuál fue, hermanos? Cuando Moisés golpea la peña, dice que salió agua. Y no fue poca agua, hermanos. Fue tanta agua que todo el pueblo pudo saciar la sed. Dice el Salmo 78:20, hablando de estos hechos también. Dice que la peña fue herida y brotaron agua y se inundó todo el lugar. Y dice también el Salmo 115 que se abrió la peña y salió agua como un río, dice la Biblia. Mucha agua donde el pueblo sació su sed. Hermanos, como hemos dicho, nosotros debemos leer Éxodo y debemos entenderlo porque podemos decir que es un reflejo de nuestra condición delante de Dios como pecadores y como aquellos que con frecuencia acusan a Dios de sus pecados. Así somos nosotros. Tú y yo merecíamos el castigo de Dios. ¿Lo sabías? Lo merecíamos. Pero Dios decide tomar su castigo sobre sí mismo. Y si no lo has notado todavía, Éxodo 17 es una síntesis del mensaje del Evangelio. Lo es. Y el mensaje del Evangelio es claro, hermanos. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Dios tomaría nuestro lugar de acusado y recibiría, repito, el castigo de su propia vara. Y si vamos al Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo nos dice allí con claridad, nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Por qué, hermanos? Dice Pablo. Porque todos bebían de la roca espiritual que les seguía. ¿Y cuál era esa roca espiritual, hermanos? Cristo Jesús. Amén, hermanos. Allí todos descansamos en Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo entonces, nos está recordando en el Nuevo Testamento que era Cristo en Joreb, que era Dios en Joreb, que Cristo estuvo en nuestro lugar y que Cristo estuvo en la cruz en nuestro lugar. En el lugar de los acusados, Él llevaría el juicio por los pecados de su pueblo. Ese era Cristo Jesús. Todo esto apunta, hermanos, a la verdadera provisión que es Jesús. Cristo sería golpeado por la vara de su Padre. Y dice la Biblia en Isaías 53 que Él fue herido y por sus llagas hemos sido sanados. Y como dice el texto, hermanos, al ser golpeada la peña fluyó la salvación para su pueblo, fluyó esa agua. De la misma manera, por causa de la muerte de Cristo, los creyentes beben de esa agua de vida. Por esa misma razón, mis hermanos, es Cristo nuestra agua de salvación. Es en Cristo que somos saciados para vida eterna. ¿Se acuerdan del sermón sobre la mujer samaritana en Juan 4?
Versículos 13 al 14. Lo predicamos aquí. Jesús le dice a esta mujer, si bebes de esa agua del pozo tendrás sed nuevamente. Pero si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás y tendrás vida eterna. ¿Por qué? Porque yo soy la fuente inagotable de vida, le dice Jesús. Y más adelante, en Juan 7, versículos 37 y 38, dice Juan que en el último día de la gran fiesta, que se recordaba precisamente cómo Dios proveyó agua en el desierto, Jesús se para en el medio y dice a gran voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito y alabado sea Dios, hermanos. Bendito y alabado sea Dios al permitir que podamos ver esta hermosa imagen de la salvación de su pueblo. Bendito y alabado sea Dios al llamarnos hoy a Él y decirnos, vengan y beban de mí. Vengan al precioso manantial de sangre de Emmanuel, que purifica a todo aquel que se sumerge en Él. Amén, hermanos. Él es la fuente de la salvación. Pero dice el texto, hermanos, en el versículo 7, el pueblo aún, después de ver todo esto, se atreve a preguntar a Moisés, ¿está pues Jehová entre nosotros? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Nos podemos imaginar a Moisés allí? Pero Dios, ¿qué pueblo es este? ¿Qué clase de pueblo es este? Es una pregunta que podemos hacernos nosotros. ¿Qué clase de hijos soy al desconfiar en Dios? Hermanos, ¿por qué es tan difícil creer en lo que Dios ha hecho a nuestro favor? ¿Por qué, hermanos? ¿No acaban de ser testigos de la salvación? No solo Dios está en medio de ustedes, Dios tomó su lugar, hermanos. Recibió el castigo que el pueblo merecía y recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Recuerden esto, hermanos, Dios hace siempre mucho más de lo que nuestros pecados nos permiten ver. Y lo que Dios hizo por Israel bajo el antiguo pacto, lo hizo aún más grande por su iglesia en Jesucristo en el nuevo pacto. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y no solo para sufrir el desprecio y la humillación y la injusticia de los hombres, sino para recibir el castigo. Por eso quiero dejar en sus mentes, en esta mañana, en primer lugar, hermanos, que nunca dudemos de Dios en medio de las pruebas. Nunca dudemos. A pesar de ellas. Y esto de seguro lo puedes ver en tu propia vida, porque si estás aquí hoy adorando al Señor, es porque Dios nunca te ha abandonado. Y es así, hermanos. Es por la misericordia de Dios, en darte la salvación, y por eso estás aquí hoy adorándole y dándole gloria a Él. Así que nunca podremos dudar y acusar de Dios de abandonarnos. Nunca, hermanos, nunca. Eso fue lo que sucedió en el desierto. Ellos dudaron y terminaron murmurando, tentando y acusando a Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado con acusar a Dios de negligencia. Cuidado, hermanos. Cuidado con acusar a Dios de abandono. Cuidado con creer que Dios no escucha tus oraciones. Eso es lo que muestra un corazón desagradecido, hermanos. Y recuerda, no puedes dudar nunca de Dios, porque si Dios abandonó a alguien, fue a su propio Hijo para no abandonarte a ti. Y eso es una verdad que debemos recordarla siempre en nuestras vidas. Así que si tales pensamientos todavía están en tus mentes, recuerda el Evangelio, el profundo amor que Dios tuvo en la cruz para con nosotros. Recuérdalo siempre. Hoy quiere Dios tratar tu corazón para que confíes más en Él. Escuchen esto, hermanos.
nuestra adoración en la iglesia, nuestra alabanza, nuestra comunión diaria con Dios, todo será en vano si pensamos en un momento que Dios ha abandonado a su iglesia. Cuidado con pensar que Dios te ha abandonado. Él nos dice en cada día de nuestras vidas, en cada prueba, cada domingo, yo estoy contigo, tú eres mi hijo. Fuiste comprado con la sangre de mi Hijo amado Jesús. En segundo lugar, hermanos, hoy el Señor nos ha dado lo que realmente necesitamos. ¿Y qué es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? Es allí donde encontramos nuestra fortaleza, nuestro refugio y donde no hay nunca escasez. No lo hay. Y si no crees esto, hermanos, entonces estás diciendo que el antiguo pacto proveyó mejor de lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. Si tú no crees que Dios está contigo en Cristo Jesús, estás diciendo que Dios proveyó algo mucho más grande en el antiguo pacto que lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Estás diciendo que bajo la ley el pueblo tenía abundancia y plenitud, pero que en Cristo tenemos menos, cuando dudamos de Dios. Así que no pensemos tal cosa nunca. Pidamos al Espíritu Santo que nos abra nuestras mentes a su fidelidad, a su palabra. En Cristo hay un mejor pacto, hermanos. En Cristo hay una mejor promesa. En Cristo Jesús. Te pregunto, ¿te deleitas en el Señor? ¿Te deleitas en la bondad del Señor? ¿O murmuras dentro de tu corazón? ¿O acusas a Dios? ¿Crees que tus oraciones no están siendo contestadas? ¿Crees que Dios te ha dado la espalda? ¿Crees que tus respuestas, tus oraciones no han sido contestadas? No, mis hermanos. Ese no es nuestro Dios, quien le da la espalda a sus hijos. Si Dios pudo proveer a millones de judíos en el desierto, hermanos. A veces pensamos que en el Éxodo Dios sacó nada más a 100 personas. No, hermanos, a millones de judíos. Y si les proveyó lo que ellos realmente necesitaban, que era de Él, entonces no pienses que en tus pruebas, en tus situaciones difíciles, Dios te ha abandonado. ¿No podrá proveer Dios, el Dios que todo lo controla, proveerte a ti? ¿Acaso dudas de Dios, hermanos? ¿Te maravillas de lo que Dios hizo en Israel y tienes poco en cuenta lo que Dios hace en su iglesia? Qué ingratos somos, ¿verdad? Qué ingratos somos. Y eso es acusar a Dios, hermanos, de abandonar a sus hijos. Cuando hacemos eso, acusamos a Dios de abandonar a sus hijos. Lo culpamos a Dios de ser un padre incapaz de proveer para sus hijos. Cada vez que dudamos de Dios. Qué insolencia, ¿verdad? Qué desobedientes somos. Pero tenemos que estar convencidos, hermanos, que nuestra respuesta está en Él. Nuestro consuelo está en Él. No hay nada lo que tú y yo podamos hacer, solamente refúgiate en Cristo Jesús. Recuerda siempre eso, Dios hace cosas inimaginables para con sus hijos. Así que no importa, hermanos, cuál sea el problema que tú tengas, no importa, hermanos, el laberinto donde puedas estar confundiéndote, espera en Dios humildemente, ora a Dios humildemente y Él te proveerá la fuerza y la sabiduría para salir de esa prueba. Amén. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Y Dios permita que vengamos en arrepentimiento de tanta queja y de tanta acusación que hacemos contra Dios diariamente. Que por medio de su Espíritu veamos su provisión, veamos ese amor, veamos esa ayuda oportuna de Dios siempre en nuestras vidas. Por eso, amigo que estás aquí, no salgas de aquí sin ponerte en cuenta con Dios. Si no has venido arrepentido de tus pecados, es el momento de hacerlo.
Ponte en cuenta con Dios. Confía en Dios. Dios te habla hoy a través de su palabra, para que no te sumerjas en la queja y en la acusación, sino para que lo veas a Él como tu mayor tesoro y como tu salvación. Qué día tan glorioso, hermanos, hemos tenido en el día de hoy. Hemos escuchado cómo Dios, por numerosos que sean nuestros pecados, por numerosos que sean nuestras quejas, nuestras acusaciones, Él nos perdona. Él es un Dios perdonador. Él no es como nosotros, rencoroso, amargado. No, hermanos, Él dice, en Cristo hay salvación. En Cristo es salvación para todos. Así que ven a Él. Cristo es nuestro proveedor y nuestro sustentador. En todo, en todo. Y podemos confiar en Él siempre, sin quejarnos y sin murmurar contra Él. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Que nos ayude a su iglesia a que veamos estos textos y nos veamos reflejados en esta maldad, pero que en esa maldad y en esa acusación y en ese pecado miremos a Cristo y miremos la salvación que Él provee.